Hola a todos, bienvenidos a este canal llamado Cocción de la Realidad, en el cual tocaremos temas profundos de la existencia. Habrá información valiosa la cual podremos juntos aprovechar para nuestras vidas. Tal vez tendrás preguntas acerca del canal. De pronto te preguntarás por qué no creé este canal antes, solo hasta ahora. Yo quiero responder la verdad primero. Yo creo que el tiempo divino es diferente al nuestro. Entonces estaba esperando el momento indicado. Me considero intuitiva y entonces esperé las señales. Y creo que ahora sí es el momento indicado. Es ahora, realmente ahora. Ya es tiempo. También, de pronto, te preguntarás quién soy yo para darte conocimiento de valor para tu vida. Y mi respuesta es muy simple. Así como una criatura tan similar como Alicia en el País de las Maravillas te puede contar su historia y sus aventuras, pero decirte que toda la historia del libro de Alicia fue simbólica. Y de esas cosas exactamente te puedo compartir. Recordarte que si llegaste a este video o a este canal, no fue por pura coincidencia. Algo tuvo que haber causado tu llegada. Así que aprovecha y no te pierdas este tipo de contenido que compartiré contigo. Puedes desde ahora mismo suscribirte para no perderte nada. Así que comenzaremos con el tema de hoy. Lunes. Bueno, primero debemos preguntarnos qué es real. Mucha gente dice que hay que ser realistas, pero entonces, ¿eso qué significa? Pues lo real es que la realidad no está fuera de lo mental. De hecho, sus raíces provienen de esto, de la parte mental. Entonces, el resultado es que muy posiblemente cada persona interpreta la realidad de una forma muy diferente. Incluso para que abra este video y se diga a sí mismo que todo es la misma realidad, que todos vemos los colores y las formas igual. Para serte sincera, no me gusta el debate. Solo preguntaría a esa persona: ¿has estado tú en la piel y el cuerpo de otra persona y has regresado con plena conciencia a tu cuerpo original para garantizarte solo, valga aclarar, a ti mismo que todos percibimos la realidad todo igual? Porque creo que es la única forma realmente. Entonces quedaría lo que percibe cada persona individualmente, o sea que captamos o no del medio que nos rodea. Por un lado está lo que ignoramos totalmente y por el otro está lo que ya no podemos percibir. Aquí va lo que ignoramos totalmente. Se puede decir que son las cosas de las que no ponemos atención, como cuando estás demasiado concentrado en una cosa y pasa otra que no ves. Por ponerte un ejemplo, estás bañando a tu perro en el patio o jardín de tu casa y estás tan concentrado que inclusive puede ser que en una águila muy grande que pasó agarró un conejito blanco que andaba por ahí, como el hecho de no haber visto la araña que se posó aquí en toda mi frente mientras hablaba del conejito blanco. Vaya, lo de la araña sí que es broma, pero era para darte más ejemplos. Solo que lo de la araña sí nunca pasó. En fin, esas cosas parecen ser las que ignoramos y ahora las que no podemos percibir. Bueno, aquí seamos claros. Realmente en mi pensar considero que algunas personas y seres son más sensibles que otros, y pues algunos pueden percibir más que otros. O sea que en ciertos sentidos son más sensibles y pueden percibir algunas o muchas diferencias, según el sentido que tengan más desarrollado.
pero por darte un ejemplo, se dice que el ser humano no puede ver el espectro visible ni después del infrarrojo ni antes del ultravioleta, o que el ser humano no puede ver ni percibir las ondas electromagnéticas. Y así muchas cosas no se pueden percibir. Aparte que todo lo que percibimos viene siendo como apenas un 5% de todo lo que existe en el medio que nos rodea. Eso es algo que cada día corroboran más con investigaciones nuevas y hasta nuevos descubrimientos en el campo de la física cuántica. Aunque yo no soy muy fanática de lo científico o investigaciones, en un video en el futuro les comentaré por qué. Creo que es de gran alivio para algunos y de ayuda para otros saber o darse cuenta de cómo va avanzando la ciencia respecto a estos temas. Por adelantado les cuento que en este canal no ahondaremos profundamente en ellos porque no lo considero necesario, por el motivo de que todos, por decir la mayoría, dispone de internet para investigar por su propia cuenta lo pertinente a cada tema, y cada persona es libre de creer y pensar lo que quiera y decir o desechar lo que sienta. De eso se trata este gran camino. También está el tema de que otra parte del medio que nos rodea es percibido por el subconsciente de cada persona. Esto es lo que daría paso a nuestro sueño. A veces soñamos con cosas que ni siquiera pensamos en el día, pues parte de eso es producto de lo que conscientemente no nos percatamos. ¿Qué piensas tú? Podrías dar tu opinión en los comentarios. Yo te leeré. Dime tú qué piensas que de los sueños o cuando dormimos, ¿ellos son productos de qué? Por cierto, si ya has llegado hasta aquí, déjame decirte que ya me agradas sin conocerte, pues significa mucho para mí y este canal, ya que hay cosas que se arriesgan cuando queremos emprender nuestro camino. Y este es mi caso, y tal vez sea el tuyo también. Este video fue mayormente la introducción a este canal, así que no te preocupes. No hablaré tanto del canal o de mí en los próximos videos. Iré mayormente directo al punto. Y para concluir el tema de hoy sobre la realidad, me gustaría añadir y decir que todos debemos tener cuidado con algunas personas que nos manipulan. Algunas personas buenas son más susceptibles a la manipulación que otras, y personas malas sin escrúpulos nos hacen pensar que estamos mal de la cabeza, simplemente porque somos diferentes en algunos o muchos aspectos. Tengan cuidado a quien creen y son sumisos, pues muchas malas personas se aprovechan de nuestras debilidades y nos hacen creer que nuestra realidad es falsa, mas solo es cierta la que ellos profesan. Por eso todos debemos ser libres en pensamiento y creencia, respetando siempre los límites. Y los límites empiezan solo cuando le ocasionamos verdadero daño a alguien. Tú que me escuchas, ten paz, tranquilidad y muchas gracias por escuchar estas palabras. Y quiero decir algo en paréntesis. Si recuerdas las palabras que digo en frases importantes, si en otra parte se dice lo mismo, quiero que recuerdes quién las dijo primero, para evitar algún conflicto, solo por eso. Si te gusta este tipo de contenido y no quieres perderte los siguientes videos en información que puedo compartirte, encarecidamente te pido que te suscribas a este canal. Tal vez si no lo sabes, lo de suscribirte es gratis, y también podrías darme un me gusta, así ayudas a otras personas a que les llegue este y los otros videos. Serán de mucho provecho.
Recuerda ser generoso y seguir tu corazón, conciencia e intuición. Así nadie te engañará o aprovechará de ti. Y por otro lado, encontrarás a las personas correctas y buenas para ti. Espero le desees lo mismo a los demás. Nos vemos en los próximos videos. No se te olvide activar la campanita. Así recibirás notificaciones de los videos que subo al canal. Y comentar lo que desees o qué te pareció este video o qué te gustaría que mejorara. Te doy mucho las gracias nuevamente y hasta pronto.